El secreto del rabino de Saf. El viento cálido de la tarde acariciaba las calles empedradas de Saf, la ciudad santa donde los misterios de la cábala se entrelazaban con la vida cotidiana como hilos de oro en un tapiz antiguo. Entre las sombras alargadas de los olivos, un hombre de barba plateada y ojos profundos como pozos sin fondo observaba a un joven mercader que, con las manos temblorosas, contaba una y otra vez las mismas monedas de cobre. Era Jacob, el último de una familia de comerciantes que alguna vez había prosperado en los zocos de Damasco, pero que ahora apenas lograba mantenerse en pie. Rabino Eliezer, susurró Jacob inclinándose con respeto, dicen que ustedes, los sabios de la Torá, conocen el camino para que la abundancia fluya como el río Jordán. Mi padre solía hablar de un secreto, algo que los judíos de generaciones pasadas usaban para atraer la riqueza como un imán. El anciano no respondió de inmediato. Sus dedos, marcados por décadas de estudiar pergaminos sagrados, acariciaron el amuleto de plata que colgaba de su cuello, un samir, la piedra legendaria que, según las escrituras, podía cortar incluso el diamante más duro. Pero no era el poder de la piedra lo que Jacob necesitaba, sino algo más profundo, algo escrito en las páginas ocultas del Zohar. Ven, dijo finalmente el rabino, señalando hacia una pequeña sinagoga escondida tras un muro de piedra desgastada por el tiempo. Pero recuerda, lo que te revelaré no es magia, sino tzedaká en su forma más pura. La riqueza no se atrae con avaricia, sino con la alineación del corazón. Dentro del templo el aire olía a cera de velas y pergamino antiguo. El rabino encendió 7 lámparas de aceite, cada una correspondiente a uno de los sefirot, las emanaciones divinas que, según la cábala, gobernaban el flujo de la energía en el universo. Luego desdobló un manuscrito amarillento donde un símbolo brillaba con tinta roja, el segulá, un sello sagrado que, según la tradición, había sido usado por el rey Salomón para llenar sus arcas de oro sin esfuerzo. No es el símbolo lo que tiene poder, explicó Eliezer, sino la intención detrás de él. Los ricos no lo son por casualidad, Jacob. Son vasijas que Dios elige para distribuir bendiciones. Pero primero debes convertirte en un canal puro. El joven mercader frunció el ceño. ¿Acaso no basta con trabajar duro? El rabino sonrió como si hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces antes. El trabajo es el cuerpo, pero la kavaná, la intención, es el alma. Mira, dijo señalando hacia un cofre de madera tallada en la esquina. Cada viernes antes del Sabbat, los hombres más prósperos de Saf depositan aquí el diezmo de sus ganancias. Pero no lo hacen por obligación, sino porque entienden un principio: lo que das multiplicas. La mano que siembra con generosidad es la misma que cosecha con abundancia. Jacob recordó entonces las palabras de su abuelo: un judío sabio nunca guarda todo el pan para sí, porque así el horno se seca. Pero había algo más, algo que el rabino aún no había revelado. Hay un ritual, confesó Eliezer, bajando la voz. Uno que solo se transmite a quienes están listos para entender que la riqueza es un préstamo divino. Toma, dijo entregándole un pequeño pergamino con instrucciones escritas en arameo. Cada noche antes de dormir, escribirás en un papel blanco el monto exacto que deseas recibir, pero no por codicia, sino para cumplir un propósito mayor: alimentar a los hambrientos, sostener a los eruditos, reparar lo roto. Luego colocarás el papel bajo tu almohada y recitarás el Salmo 23, pues David, el pastor que se convirtió en rey, conocía el secreto de la providencia. ¿Y luego qué?, preguntó Jacob, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Luego dejarás ir, respondió el rabino. Confiarás en que lo que es tuyo llegará a ti, como el río encuentra el mar. Pero hay una condición: el primer dinero que recibas después del ritual, aunque sea una moneda, deberás darla a alguien que lo necesite más que tú. Así rompes el ciclo del egoísmo y activas el flujo. Jacob siguió las instrucciones al pie de la letra. La primera noche soñó con un árbol cuyas raíces eran de plata y cuyas hojas, al caer, se convertían en monedas. A la mañana siguiente un comerciante sirio que nunca antes había visto llegó a su puesto buscando telas de seda, y sin regatear, pagó el doble del precio habitual. El joven, recordando las palabras del rabino, tomó una de las monedas de plata y la colocó en la mano de una viuda que mendigaba en la plaza. Los días siguientes fueron como un milagro. Pedidos inesperados llegaron de ciudades lejanas, un prestamista canceló una deuda antigua que ahogaba a su familia, y en una de las cajas de mercancía que recibió, encontró un anillo de oro con una inscripción en hebreo: para el que sabe dar, las puertas del cielo se abren.
Pero el verdadero cambio no estuvo en el oro, sino en su mirada. Jacob ya no contaba las monedas con desesperación, sino con gratitud. Y así, sin darse cuenta, se convirtió en lo que el rabino Eliezer había visto en él desde el principio, un tzadik, un justo, cuya prosperidad no era para su gloria, sino para elevar al mundo. Años después, cuando los mercaderes de todo el Mediterráneo preguntaban cómo un simple vendedor de Safd había amasado una fortuna, Jacob solo sonreía y respondía: la riqueza no se atrae. Se permite. Y el secreto no está en los amuletos, sino en entender que somos administradores, no dueños. Y mientras el sol se ponía sobre los techos de la ciudad santa, el viento seguía susurrando entre los olivos el mismo misterio que había guiado a su pueblo desde los tiempos del Éxodo, que la verdadera abundancia comienza cuando dejas de aferrarte a lo que ya tienes, y abres las manos para recibir lo que el universo está listo para darte. El legado del tzadik. Los años transformaron a Jacob. Su barba, antes oscura como la noche de Safd, se tiñó de plata, y sus ojos, que en la juventud ardían con la impaciencia del comercio, ahora reflejaban la calma de quien ha visto el movimiento oculto del mundo. Su casa, modesta en apariencia, era un faro para los necesitados. No había pobre en la ciudad que no supiera que antes del anochecer del viernes podría encontrar pan en su mesa, ni viuda que no recibiera un saquito de monedas sin que Jacob supiera de dónde había salido. Pero la prosperidad, como el viento que baja de las montañas de Galilea, no siempre sopla en la misma dirección. Un día llegó a Safd un hombre llamado Shlomo ben Nisim, un judío sefardí expulsado de España décadas atrás, que había vagado por Italia y Turquía antes de asentarse en la ciudad santa. Traía consigo no solo el dolor del exilio, sino también un conocimiento prohibido, la alquimia de las letras, la Kabbalah Maasit, esa rama oculta del misticismo que prometía dominar las fuerzas de la creación. Shlomo no era un charlatán. Había estudiado con los sabios de Salónica y afirmaba que, mediante combinaciones sagradas de los nombres divinos, podía obligar al cielo a conceder riqueza, salud o incluso venganza. Al principio, los rabinos de Safd lo miraron con recelo. El Ari, el gran Isaac Luria, ya había advertido sobre los peligros de manipular las sefirot sin pureza de intención. Pero Shlomo no buscaba discípulos entre los eruditos. Se instaló en el zoco cerca del puesto donde Jacob solía vender sus telas, y comenzó a susurrar a los oídos de los mercaderes menos afortunados. ¿Por qué algunos prosperan y otros no? ¿Acaso el cielo tiene favoritos? No, hermanos. La abundancia es un derecho, no un regalo. Y yo sé cómo reclamarla. Pronto, hombres que antes habían pedido consejo a Jacob empezaron a evitarlo. El rumor se extendió. Shlomo ben Nisim había abierto los cielos para un tendero de especias, y en una semana, su negocio se había multiplicado. Otro, un joyero endeudado, juró que después de pagar por un amuleto escrito con tinta de azafrán y sangre de paloma, había encontrado un cofre de monedas de oro enterrado bajo el piso de su casa. Jacob lo observaba en silencio. Una tarde, mientras cerraba su puesto, Shlomo se acercó a él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Eres un hombre sabio, Jacob. Pero tu sabiduría es pasiva. Tú esperas que el cielo te dé. Yo tomo. ¿No te cansas de confiar en lo invisible? Jacob miró al hombre, luego al cielo donde las primeras estrellas comenzaban a titilar. No es que confíe en lo invisible, Shlomo. Es que ya no confío en lo que mis manos pueden agarrar. Shlomo rió, un sonido áspero como el roce de monedas falsas. Entonces tu fe es débil. ¿Por qué si el cielo es justo porque unos sufren y otros no? ¿Por qué tú tienes y ellos no? Jacob no respondió. Esa noche soñó con un árbol cuyas raíces se extendían hasta el abismo y cuyas ramas sostenían el firmamento. Una voz le susurró: la mano que da sin recordar es más fuerte que la que toma sin olvidar. Al día siguiente Shlomo ben Nisim desapareció. Algunos dijeron que había huido con el oro de sus clientes. Otros, que el Ari lo había maldecido y la tierra lo había tragado. Pero Jacob sabía la verdad. Shlomo no había entendido que la abundancia no es un botín, sino un río. Quien intenta atraparlo con las manos, solo encuentra el vacío que deja al secarse. Pasaron los años. Jacob envejeció, pero su casa siguió siendo un refugio. Un día, mientras repartía pan a los hambrientos, una mujer joven con un niño en brazos se acercó a él. Tenía los ojos hinchados de llorar. Mi esposo murió en el mar, dijo.
Los prestamistas quieren quitarnos la casa. Jacob la miró y vio en ella el reflejo de su propia madre, años atrás. Sin decir una palabra, fue hasta su cofre y sacó un puñado de monedas. Pero en lugar de dárselas, las colocó en las manos del niño. Guárdalas para cuando tu madre ya no esté, le dijo al pequeño. Porque la verdadera riqueza no es lo que recibes, sino lo que puedes dar cuando ya no tienes nada. La mujer lo miró confundida, pero el niño, con una seriedad que no correspondía a su edad, asintió y apretó las monedas contra su pecho. Esa noche, Jacob soñó de nuevo con el árbol. Esta vez las raíces se movían, se entrelazaban con otras raíces bajo la tierra, y las ramas se extendían más allá de lo que sus ojos podían ver. Cuando despertó, supo que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Reunió a los ancianos de la ciudad y les entregó las llaves de su almacén, los registros de sus deudas, todas perdonadas, y un pergamino donde había escrito: La riqueza es como el maná en el desierto, solo se pudre si intentas guardarla para mañana. Dad, y no temáis que os falte. Porque lo que el universo da, no se agota. Murió en Sabbat, con el nombre de Dios en los labios y las manos vacías. Al día siguiente los mercaderes que habían seguido a Shlomo ben Nisim regresaron, avergonzados. Sus fortunas se habían esfumado como humo, sus amuletos se habían convertido en ceniza. Solo entonces entendieron que Jacob no había sido afortunado, sino libre. Porque había aprendido el secreto que ni la Cábala ni la alquimia podían revelar, que la abundancia no es poseer, sino soltar. Y así, mientras el sol se ponía sobre Saf, el viento siguió susurrando entre los olivos la misma verdad que había guiado a Jacob, que las manos abiertas reciben más que los puños cerrados.